Hola, ya me produje. Buenas. Hola. A ver, vamos esperando que se sume gente. Buenas. Sí, era necesario empezar así. Bueno, vamos a esperar que se vayan uniendo más gente. Así ya arrancamos el video de la furia. Hola, Solsi. ¿Por qué no entiendo? No sé. Es lo que pude hacer en estos 20 minutos y con poco maquillaje. Geré todo lo que quieras. Ahí va. Bueno, somos Furia Carnaval, venimos haciendo algunos encuentros para la Olé que no sepa. Este es el octavo encuentro de Degenerando con la Furia. Y así que nada, vamos a esperar un toquecito más, aunque termine la canción, una de dos. Así llamamos Juventudes. Ahí aparecieron. Ahí va. Ahí lo llamamos a Juventudes. ¿Le llamamos? Hola, ¿cómo va? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Y vos? Todo bien, todo bien. No, me parecía que estaban en vivo y tipo me asusté y nada, por eso tardé en... No te hagas problema. Nosotros más o menos esperamos un toque hasta que empiecen a unirse a gente y Claro. después arrancamos, así que tranqui. Buenísimo, buenísimo. Bueno, podríamos empezar con presentarte. ¿Quién sos? ¿Cómo te llamás? Me llamo Félix, bueno, soy del movimiento de Juventudes Trans, tengo 19 años y no sé qué más puedo decir al respecto. Genial. Bueno, como venía yo contando, también para que vos sepas, esta es la octava encuentro que venimos haciendo de Desgenerando. Eh, Así que nada, vamos a ver cómo va. Estoy un poco nerviosa, así que, pero va viendo. Sí, Arrancamos con las preguntas. dale. ¿Nos podrías contar con tus palabras y desde tu experiencia y vivencia qué es ser la identidad trans? La identidad trans básicamente es, bueno, una persona que al nacer se le asignó un género que a lo largo de su vida se terminó dando cuenta de que no era el que le pertenecía. Esto se puede dar en formas tanto de identidad binaria como no binaria. Eh, y nada, es básicamente eso, es que lo que te asignaron al nacer no es lo que corresponde con tu identidad real, básicamente. Genial. Eh, ¿Cómo se construye esta identidad desde la adolescencia? La particularidad con las identidades trans en la adolescencia es que, bueno, creo que todos los adolescentes tienen como, por un lado, como muchas situaciones nuevas, un montón de sentimientos a flor de piel, y la particularidad con la identidad trans es, en ese momento, es que es todo como muy, no sé, muy fuerte, muy difícil para muchos, también por una cuestión del entorno, de que, bueno, uno en la adolescencia muchas veces no puede zafar del entorno que tiene, ya sea en el colegio, de sus compañeros o la familia.
que tal vez esas cosas en la adultez se pueden como ir viendo. La gente con la que no te quieres relacionar, puedes no relacionarte y es un poco distinto. Así que nada, es como, es una cuestión muy particular y nada, es muy distinto para cada quien también. Y respecto a cómo fue tu proceso, cómo lo aceptó tu familia o tus amistades. En mi caso, el proceso fue bastante bien. La verdad que tuve apoyo familiar y de amistades en términos generales. Tuve parte de mi familia que le costó un poco más, que se tomó como su tiempo. Yo también como que me distancié porque lo sentía y lo necesitaba. Pero en términos generales, bien. Las personas que más me importaban, que eran mi mamá y mi hermano, que eran las personas con las que convivía en ese momento, lo aceptaron de entrada y fue algo muy bueno. Mi papá en un principio fue difícil porque como que lo cortó y no lo aceptó, pero después terminó aceptando. Lo mismo pasó con varios integrantes de la familia. Y en el colegio, bien también, porque era como un colegio como progre, por así decir, porque era un colegio de arte y bueno, tipo, tuve como apoyo de mis compañeros y de los directivos y todo, así que en términos generales estuvo bien. En mi caso fue como una experiencia amena. Claro. Em, Siendo vos una masculinidad trans, ¿cómo sería, o desde tu perspectiva, cómo sería construir una nueva masculinidad? Creo que la clave para construir nuevas masculinidades es, primero que nada, es tener en cuenta lo que implica en términos sociales la masculinidad o ser un varón. Creo que a partir de esa conciencia se puede hacer muchas cosas al respecto. Creo que hay muchas maneras de ser una masculinidad o ser un varón y que eso no implique como algo malo o no seguir reproduciendo un montón de cosas negativas relacionadas a eso. Creo que es como algo muy necesario, pero la base de todo es ser consciente de lo que eso significa. Lo que nos pasa mucho a muchos varones trans y transmasculinidades es que, bueno, vivimos como cierta cantidad de tiempo con el rol social de ser mujer y demás, y de la nada como que muchas cuestiones en torno a lo social cambiaron, y es como un poco chocante tal vez como sentir que estás como del otro lado y lo que implica eso, y tal vez muchos como que no sabemos qué hacer o tenemos miedo de terminar reproduciendo un montón de cosas que reproducían en un momento de nuestra vida con nosotros. Eh, pero bueno, creo que hay que cada uno poner su granito de arena para no quedarse tal vez con la comodidad de lo que muchas veces puede implicar ser varón y terminar reproduciendo cosas que no nos gustó que reproduzcan con nosotros en su momento. Claro, como no seguir reproduciendo todo lo impuesto desde lo heteronormativo y todas esas cosas. Claro, como agarrar y aprovechar desde el lugar que tiene uno y no seguir reproduciendo esas cosas, porque también nos perjudica a nosotros como personas trans y como individuos en general. Así que creo que es necesario poder hacerse cargo de eso e intentar eh, no reproducirlo tal vez en la medida que podamos. Porque hay cuestiones también de lo que sucede es que en términos individuales a vos te puede gustar las cosas que significan de varón y eso en general puede no significar reproducir nada, pero nada, hay que hacerse cargo simplemente de lo que significa socialmente y no hacer algo malo al respecto con eso. Claro. Em, ¿Cómo dentro, recién contabas que dentro de la institución educativa, cuando vos empezaste toda la transición y todas esas cosas, hubo decías como una buena aceptación desde el ámbito educativo, Sí. y sin conflicto. ¿Cómo es el proceso de transición dentro del sistema educativo? Pero, ¿qué pasa em, si algunas identidades son rechazadas o tenés algún conocimiento del protocolo o cómo se puede actuar ante algún tipo de discriminación Dentro en de el la ámbito institución, educativo? Sí, en el ámbito escolar. sí, Sí, lo que se puede hacer con relación a eso es, bueno, agarrarse mucho de la ley de identidad de género, que básicamente tipo, es una ley muy buena que menciona todas estas cuestiones, es muy simple de leer y lo que especifica en primera instancia es que por ley tienen que tener trato digno con la persona trans.
que se tiene que respetar la identidad, que en el caso de que no se quiera, tipo, los directivos de la institución no acepten cambiar el nombre de las listas o del boletín o de cualquier otro papel dentro del colegio, la ley también especifica que a su solo requerimiento, tipo, si la persona en cuestión lo pide, lo tienen que hacer y que tienen que hacerle caso a la ley, justamente, y incluso hay anexos dentro de la ley que especifican básicamente cómo hacerlo, en el caso de que sean tal vez papeles como un poco más burocráticos, en los que necesite especificar cuál es el nombre que figura en el DNI. Y en ese caso, si no me equivoco, es poner el nombre de pila, el nombre real de la persona, entre paréntesis, el nombre que figura en el DNI o las iniciales y el número de documento, que es siempre el mismo, incluso cuando te cambias el nombre del DNI. Pero bueno, cuando una institución no acepta o no quiere hacer estos cambios, tipo, hay que, en primera instancia, insistir con la ley y si no, lo que muchas personas terminan recurriendo es a un abogado eh, para hacer valer sus derechos, básicamente. Respecto a lo que hablamos recién de las masculinidades y esas cosas, también te queríamos preguntar más o menos cómo ves el rol de la ESI y cómo se aplica y en todo en el ámbito educativo, ¿no? Del colegio. Eh, bueno, el tema de la educación sexual integral en términos generales es muy algo más al azar que algo concreto, porque todo depende mucho de la capacitación que tuvieron los docentes con respecto a la educación sexual integral, la información que ellos quieren brindar a otras personas. Eh, muchos docentes simplemente van a lo básico de cuestiones de biología o de anticonceptivos y dentro de los casos de personas, de profesores o instituciones que aplican la educación sexual integral, eh, dentro de esos hay como una menor cantidad todavía de que incluye tipo a las personas trans y dentro de, de las instituciones que incluyen a las identidades trans hay un porcentaje que lo hace de manera correcta y otro que lo hace a partir de o datos erróneos o como cierta ignorancia. Eh, por lo tanto, es como un tema complicado con la educación sexual integral. Hay instituciones de todas formas que invitan a personas trans a que den charlas, a que expliquen cosas, hay profesores que se informan y que dan buena información al respecto, que incluso tipo en muchas materias se está viendo bastante como trabajos prácticos en torno tipo a movimientos sociales en general, o que se mencionan tipo activistas trans y travestis en, su, en sus materias y demás. Así que es un poco eso, como también uno como parte de la institución, insistir que esas cosas se cumplan. Claro. Em, al- eh, hablábamos antes, la otra vez que estábamos hablando con Flor, hablábamos un poco de todo el tema de la hormonización. Sí. ¿Cómo, qué pensás vos de la hormonización y de las intervenciones quirúrgicas? Creo que en términos individuales es algo que puede significar como bienestar emocional y físico para muchas personas y que me parece perfecto que la gente que decida hacerlo lo haga, pero hay una cuestión con esto de que muchas personas en general terminan haciéndolo por presión social, que eso creo que es a lo que deberíamos apuntar constantemente, de nada, como ver qué se puede hacer, qué cambios se puede hacer socialmente para que no sea una obligación por presión ni por leyes, como sucede en muchos países, por ejemplo en España, que para acceder al DNI tienes que estar 2 años en hormonas, y así en muchos otros países sucede. Acá en Argentina, por ley, no tenemos ninguna obligación de ningún tratamiento tipo de hormonas, ninguna intervención quirúrgica para acceder a nada, absolutamente nada, pero seguimos teniendo en muchos casos como una cierta presión social hacerlo. Pero bueno, hay personas que realmente tipo deciden hacerlo y que no es por presión ni nada por el estilo, y que eso implica en sus personas llevar como una transición o sentirse bien con lo que, con su identidad, básicamente. Claro. Eh, nada, básicamente eso, como que en muchos casos es algo bueno y algo necesario y algo que a la gente le gusta hacer, y en otros es una presión y es una manera de hacer más transitable su identidad porque de otras formas sienten que no lo conseguirían o no lo consiguen directamente. También nos contaban un poco lo que era, lo que está pasando hoy en día, lo de la falta de hormonización
de hormonas, perdón, la falta de hormonas y la faltante estatal de plan de llevar a cabo todo lo que tiene que ver con la salud. Sí, sucede mucho eso, tipo, a partir del año pasado hubo un vaciamiento con respecto a las hormonas muy grande. Al día de hoy sigue estando, específicamente con la testosterona, de que hay faltantes. Y bueno, por ley se supone que los hospitales públicos deberían cubrir las hormonas y las obras sociales deberían cubrirlas también. Onda, debería ser básicamente un tratamiento completamente gratuito, pero al no haber faltante de hormonas en los hospitales, lo que termina sucediendo es que las personas en cuestión o recorren otros centros de salud viendo si consiguen, o lo consiguen a partir del Ministerio de Desarrollo Social, que es un trámite muy largo y que encima justo el último año también lo hicieron más largo todavía, que es básicamente tipo llenar formularios, tenés que ir, te lo tienen que aprobar, después tipo nada, como que tenés que ir incluso una vez por mes, es una fila larguísima, y ahora con pandemia es más complicado todavía para conseguirlo y a veces ni siquiera hay. Que es una cuestión en general que sucedía al menos el año pasado y años anteriores, no sé cómo está la situación ahora por la pandemia, seguramente sigue igual, de que había mucho faltante de medicamentos en general. Eh, y bueno, es una situación re complicada y termina sucediendo eso, de que hay faltante de hormonas y para conseguirlo gratis, o tenés que hacer todo un tramiterío, o tenés que recorrerte media ciudad para conseguirlo, o tenés que directamente pagarlo vos, y es un tratamiento caro, la realidad es que es caro. En el tema con la testosterona, que es el principal faltante, eh, más o menos, tipo, por ejemplo, una caja ¿cómo se llama esto? De androlona, que es el gel que se aplica todos los días, sale 2.600 pesos, que es por mes. Y es un ingreso que, si vamos al caso, no muchas personas trans lo pueden cubrir, y bueno, es complicado, tipo, y bueno, básicamente eso, tipo, ¿Conoces más o menos cómo es la realidad en respecto a la hormonización en otras provincias o en otros sectores que, siendo consciente de que acá en Buenos Aires, excediendo capital o provincia, tenemos un alcance a un montón de cosas que capaz que otras provincias no? ¿Más o menos conoces qué pasa en otros lados de la Argentina? lo que sucede mucho en términos generales es que tal vez llegan las hormonas y eso, pero no tenés profesionales de la salud que sepan cómo tratar a una persona trans o que sepan con respecto al tratamiento hormonal, que sean tipo endocrinólogos especializados. También sucede eso, y lo que se terminó haciendo fue un listado a nivel nacional o brindando información entre pares a partir de grupos, pero sigue siendo una situación complicada, porque la información que se tiene de algunas otras provincias termina siendo como ponerle un lugar, dos lugares en la capital, por ejemplo. Eh, pero nada, también hay un caso de una provincia que, si no me equivoco, creo que es Formosa, que el gobernador niega completamente que hayan personas trans y no acepta tipo las hormonas, así que no tienen forma de tipo no pueden distribuir las hormonas en esa provincia porque el gobernador niega directamente que existan personas trans. Eh, Claro, y es una situación compleja. Claramente en cada provincia varía mucho, pero un poco sucede eso, de que tal vez si no hay faltante de hormonas, no hay profesionales, tal vez hay faltante de hormonas y te es algún que otro profesional, pero la situación es más o menos la misma en términos generales. En Buenos Aires tenés como una variedad mucho más grande de profesionales aptos o capacitados al respecto, o tenés más lugares a los que podés ir a buscar si no consigues en una institución. claro. Y respecto, ahora que nos metimos más en el tema de salud, ¿cómo es a la hora de ir a un hospital y la atención y esas cosas? A ver, recién hablamos de la hormonización, pero la atención en general, ¿cómo, cómo es siendo una persona trans? Creo que el tema de la atención en el médico, tipo en general, es todo básicamente al azar del profesional que te toque, de si respeta tu identidad, si le importa tu identidad, porque tipo tal vez simplemente no te da pelota y listo. También pasa mucho de que, bueno, de que no saben nada o que incluso, tipo, se enteran de que sos una persona trans y terminas haciéndote como un largo cuestionario sobre tu identidad o básicamente terminas dándole como una mini capacitación de 5 o 10 minutos, que son situaciones que hay personas a las que no les molesta, hay personas que les ponen muy incómodos,
Eh, pero termina sucediendo eso, de que muchas veces la capacitación que ellos mismos no tuvieron como médicos se la terminan pidiendo a un paciente que fue tipo allá por un dolor de garganta, por ejemplo. Eh, Claro. pero es básicamente eso, también sucede mucho con las cuestiones que son tal vez un poco más como especializadas, como podría ser endocrinología o ginecología incluso, de que no tienen ni idea de cuestiones con respecto a la identidad. Tipo, ha pasado, ponerle de ir a un ginecólogo preguntando por métodos anticonceptivos y qué sucede con el tratamiento hormonal con testosterona, si hay algo que sucede, si hay alguno que no se recomienda, lo que sea, y te digan tipo, no sé, ni idea. Eh, pero bueno, tipo, a mí me ha pasado incluso ir a la salita que me pregunten, tipo, ir a preguntar por métodos anticonceptivos que me digan no sé, y le pregunté a otra médica que estaba en el consultorio al lado, y terminé yo dándole información a la ginecóloga sobre métodos anticonceptivos que ella no tenía mucha idea. Eh, y bueno, son situaciones que pasan así constantemente, y hay situaciones también de violencia o de malos tratos, y, y bueno, como es puramente algo al azar. A ver, ahora hablando un poco y ahora que salió mucho cuando fue el tema de la legalización del aborto, cómo era abortar en varones trans, digamos, como que estaba súper invisibilizado eso de, no invisibilizado, pero no se tenía mucho en cuenta el conocimiento de que los varones trans también abortan, entonces debe ser aún más, si ya para una mujer cis es a veces todo un tema, cómo debe ser llevarlo a cabo siendo varón trans también. Sí, es complicado, onda, en general, no solo con el aborto, sino también con cuestiones de ginecología incluso, porque si tenés el DNI cambiado y vas tipo a hacerte una ecografía, por ejemplo, una ecografía previa o después del aborto, ¿qué pasa tipo si la persona en cuestión no sabe lo que es una persona trans y queda tipo todo como muy raro, o situaciones de malos tratos que incluso han pasado en casos de varones trans embarazados, de ir a la guardia por tener contracciones y que le digan tipo salí de acá loco de mierda, tipo, que los hombres no se embarazan. Claro. Si pensamos así, que pasan en términos generales en ese tipo aspecto de la salud, y claro, tipo, con respecto al aborto está completamente invisibilizado, o tipo, se menciona como muy poco en comparación a lo que se menciona de la problemática de las mujeres cis. Y bueno, con los varones trans pasa tipo las mismas problemáticas de las mujeres cis en torno a tipo hacerse un aborto y sumado al hecho de que las personas que lo pueden llegar a hacer o los médicos a los que puedan llegar a consultar cualquier cosa, muchos pueden no estar ni siquiera capacitados o pueden no querer atenderte porque te des el DNI de varón, por ejemplo. Claro. Sí, la otra vez escuchaba una entrevista, bueno, la otra vez hace un tiempo ya, que nada, me acordé de esto del documento. Escuchaba una entrevista que le hacían a Susi Shock, que cuando se tenía que viajar en avión, no sé qué cosa, le hacían mucho bardo en la aduana y eso, porque ella nunca se cambió el documento. Claro, Entonces, como, y esas cosas que son súper, atrasan 7000 años y a la vez te puede perjudicar a vos, no solamente en explicar que soy una persona y tal, es que te pueden deportar o cosas muchísimo más graves y cómo seguimos siendo, digamos, como queremos decir, bueno, sí, tenemos la ley igualitaria, la ley de matrimonio igualitario, tenemos la identidad de género, pero cuántas cosas en cuántas instituciones todavía eso no se cumple o no se tiene conocimiento o no se eh, mínimamente se hace un taller o lo que sea para claro. concientizar o educar o lo que sea a las personas que tienen que estar en trato constante con otras personas, en la atención al público. Sí, es que hay una ignorancia como generalizada con respecto a las identidades trans en términos generales. También sucede mucho de que la mínima visibilización hay de las identidades trans es tal vez tipo de las mujeres trans y travestis, y los varones trans, hay mucha gente que sigue sin saber que existimos o que no entran, tipo, para ellos no entran como en la ecuación, tipo de, así como pueden existir mujeres trans, también varones trans. Incluso, tipo, nos ha pasado a muchos varones trans de rescatarnos como mucho después de, tipo, en un momento nos damos cuenta de que existen las mujeres trans y mucho tiempo después nos damos cuenta que también existen los varones trans, porque hay una invisibilización muy fuerte con respecto a eso también. Y bueno, y hay una ignorancia generalizada y hay mucha gente que no sabe, que no entiende,
y que, tipo, actúa conforme a lo que siempre le enseñaron que eran las cosas, que es básicamente que las personas son cis, que no existen las personas trans, no existen las personas no binarias. Claro. Sigo, me recién preguntaban, perdón, estaban ahí preguntando, ¿qué contraproduce tomar testosterona y anticonceptivos? ¿Qué efectos contraproducentes tiene? En realidad yo no sé muy bien, sé que hay algunos tipo métodos anticonceptivos que son en la zona, por ejemplo, tipo el DIU hormonal, como aplica solamente a la zona del útero, no afecta directamente, pero después, tipo, depende mucho, creo que también uno que se puede utilizar con la testosterona es el chip, puede ser, Eh, pero nada, tipo, eso, básicamente. No sé muy bien qué onda el tema de las pastillas anticonceptivas. La realidad es que las pastillas anticonceptivas y la pastilla del día después es como una explosión de hormonas y eso es algo que el ginecólogo endocrinólogo más o menos debería saber qué sucede cuando te des un nivel de testosterona alto y de la nada te das un sacudón de estrógenos a nivel organismo. Claro. Eh, estoy pudiendo fijar el cartel ahí para que sepan. Ahí está. Ahí Perdón, va. tengo la producción acá al lado que me va pasando los mensajes, por eso me cuelgo. ¿Qué más habían preguntado? ¿Qué les pasa a las personas trans que no quieren hormonizarse? Ya lo habías contado, pero recién se sumó alguien y no lo llevo a escuchar. A nivel tipo Argentina, como que por ley no es que sucede nada concreto, no es que necesitas hormonarte o algo, pero suceden situaciones bueno, depresión o de malos tratos en torno tipo a hacer una identidad trans que no está hormonado, que no decidió no hacerse ninguna intervención. Tipo, son situaciones que suceden en términos generales, pero lo bueno es que al menos acá no tenemos algo por ley, algo institucional que nos obliga a hormonarnos o operarnos. Así que, no sé, como eso. Eh, la realidad es que nada, no hormonarse muchas veces implica como tratos distintos o malos tratos. O la bolsa. Eh, Vos, siendo una adolescencia, también queríamos hablar un poco de cómo es el ingreso al mercado laboral. Digamos, aunque conocemos que muchas adolescencias empiezan a trabajar mucho temprano, pero Sí. supuestamente más o menos a esta hora, a esta edad, cuando terminás la secundaria es cuando deberías empezar a trabajar o empezar sí, a trabajar. Ujú. La cuestión de tipo los primeros trabajos y demás es que lo que sucede mucho con los trabajos es que buscan mucho la buena presencia, que la buena presencia, básicamente en términos generales, es que no parezcas trans, que no parezcas un bicho raro que pueda asustar a la gente, básicamente. Que eso no solo aplica a las personas trans, sino que aplica a muchas personas, a distintos colectivos y demás. Que eso es algo que nos repercute mucho y también sucede de que, bueno, al generar como muchas veces cierta confusión para algunas personas, prefieren evitar contratarnos o también hay como muchas veces pasa, en términos generales, no solo después de la adolescencia, sino tipo que la explosión constante implica, en muchos casos, por ejemplo, un gran porcentaje de las personas trans que no terminaron la secundaria, y eso también dificulta después para conseguir un trabajo. También sucede que, bueno, tenemos el cupo laboral trans, que está como aprobado, pero no reglamentado en todos lados. Hay provincias que creo que no lo tienen todavía, y básicamente lo que dice, al menos el cupo laboral trans de acá de Buenos Aires, es que para el cupo laboral es básicamente eh, contratar tipo el 1% de los puestos en el Estado, básicamente, en los municipios y demás, tienen que ser personas trans. Pero de ese 1% tipo, de esas personas tienen que haber terminado el secundario y no tener eh, antecedentes penales, básicamente como requerimiento. ¿Y qué pasa? Tipo, un gran porcentaje no termina la secundaria y también hay porcentaje, bueno, que sufrieron situaciones de violencia policial o que a partir bueno, de personas que estuvieron en situación de prostitución o trabajo sexual tuvieron problemas con la policía, que es algo muy común también que pasa. Eh,
y bueno, son tipo justo dos cosas que dificultan tipo del 1% que puede llegar a conseguir un laburo ahí, tipo, siguen como, nada, viendo como palos en la rueda, básicamente. También sucede mucho que dentro de eso, eh, eh, de esas personas que pueden llegar a contratar, ninguna es como especializada en algo concreto, así que se tiene que estar esperando a que se desocupe tipo un puesto de algún laburo sencillo que no implique tipo básicamente ser licenciado en nada, por ejemplo. Y también eso es una problemática. Pero bueno, es como un poco de eso, tipo, es complicado el acceso al trabajo en términos generales y más para las personas trans. Y bueno, eso. Y recién hablábamos un poco de todo lo que es el espacio educativo del colegio, digamos, de Sí. primaria, secundaria. ¿Conoces más o menos cómo es la situación a la hora de las universidades o los terciarios? No sé si Eh, vos, ahora que tenés 19 años, no sé si terminaste secundario o qué, si vas a sí, empezar o... lo terminé, hice un año de licenciatura en artes visuales. Pero sí, como que es complicado también, tipo, en términos generales, como que en la universidad tal vez, en términos generales no es como más complicado que, es menos complicado que la secundaria el cambio en los documentos y demás. Pero también hay situaciones de tipo de violencia por parte de compañeros o docentes. Pero bueno, es como un poco eso, tipo, lo mismo que se reproduce en absolutamente todos lados, de que es algo que si bien está socialmente también depende mucho de dónde estás parado. Claro. Pero sí, hay, eso. Em, Recién contabas de que eras estudiante de artes visuales. Sí. Teniendo en cuenta un poco esto, ¿con qué referente nos podrías contar o decir este referente trans como propio? No, no solamente me identifica, sino como que conozca, perdón, la escuché acá. Sí. No solamente me identifica, sino como que conozcamos. Ujú. Creo que tipo las referentes trans y travestis que tengo, tipo, así artistas, no sé, tipo, está por ejemplo Andrea Parsut, que es una pintora trans que me parece increíble. Después, tipo, bueno, tenemos como algunas que escribieron libros, como Camila Sosa Villada, que me parecen muy increíbles también, tipo Susi. Después, en términos generales de activistas, tipo Loana, a Diana. Eh, que nada, tipo, también hubieron como un montón y muy importantes y cada una aportó de formas muy particulares a la lucha y se tienen en cuenta constantemente. Creo que nada, tipo, son muy importantes. Y creo que también hay una cuestión con respecto a las identidades trans y el arte, de que lo que al menos yo y varios compañeros notamos es que está completamente atravesado el arte de las identidades trans, porque es una forma que muy buena de expresar lo que nos sucede y es algo a lo que muchas personas trans terminamos como yendo, tipo, terminamos agarrando y eh, prefiriendo tipo ir por alguna una medida del arte, ya sea la escritura o la pintura o la música. Y creo que el arte está completamente atravesado en el colectivo, de alguna forma u otra. Claro, yo también soy estudiante de arte, eh, ya en la UNA. Yo empecé en el Ah, Luna, sí, pero sí, en sí, la sí. UNA. Sí, yo fui un año a Y la UNA también. claro, y es muy loco esto que decís, que es claramente, es, es, es increíble cómo las personas trans, lo veo en compañeros que he tenido, que es como los atraviesa completamente de otra forma como puede atravesar a cualquier otra persona. Es fascinante y aparte tiene una forma de crear arte muy distinta, no sé, es como muy distinto y eso es zarpadamente genial. Y a la vez Sí. también en el IUNA, bueno, en la UNA, cuando estuve en los últimos niveles de historia del arte, se cuestionaba mucho esto de por qué se sigue dando a los mismos artistas plásticos que se vienen dando hace miles de años y a la vez ninguna persona es ni trans ni ninguna otra identidad, básicamente, como Sí, tal. sí, Esa sucede mucho esto. distinción.
Es algo que plantean mucho en general también de que dicen tipo, bueno, poner un gran porcentaje de artistas son mujeres, pero un gran porcentaje de los artistas que están en museos son varones. Tipo, el poco porcentaje de, de- de personas que hacen arte que son los varones es el mayor que está en los museos. Lo mismo sucede con las entidades trans. Creo que también hay una cuestión de que cuando te atraviesa como algo a nivel estructural, tipo alguna opresión sistemática a nivel estructural, el arte te atraviesa de otra forma completamente distinta y tiene un peso político muy fuerte, que si bien obviamente en términos individuales hay un montón de personas trans que deciden hacer arte no en relación a su identidad, como sucede en general, pero también es algo que atraviesa un montón y que es algo muy importante destacar y que la realidad es que se invisibiliza un montón y que está bueno visibilizarlo porque, tipo, no solo porque existe, sino porque hay muchas cosas muy buenas para que aparecen ahí. Tipo, hay muchas cosas interesantes que se muestran, muchas formas interesantes de hacer arte que tienen estas personas. Sí, sí, es tal cual. Tal cual, tal cual. Y lo he visto como, y quedé fascinada, digamos, en sus formas de ver. Creo que eso es lo más importante, que te muestran otra realidad, que no quiere decir que la desconozca, pero es Claro. como te pintan otra forma y zarpado. Em, acá preguntaban, para que continúo con esto y ahora sí con eso. ¿Vale? Em, ya hablando, quedan más o menos 25 minutos. Puede ser Ok. que se corte y continuamos en otro, ¿te parece? Dale, Seguimos un poco dale, más, dale. pero... Eh, ¿Cómo es la... Ay, perdón, se mezclaron. Con respecto a las fuerzas policiales, ¿cómo es su reacción o cómo accionan ante? En términos generales, también, bueno, depende mucho de dónde estés situado, pero la policía en general tiene como un trato un poco complejo con las personas trans, principalmente las personas trans que viven en las villas, que es algo también que en general en las villas hay una situación muy particular con la policía. Eh, la policía, bueno, también tipo, hay muchos casos, por ejemplo, como el de Luz, de que, nada, básicamente hubo un homicidio y la culparon a ella. Y así constantemente con personas trans de que tipo la terminan metiendo en situaciones que no vivieron, que terminan metiéndolas presas por cosas que no pasaron o por cosas así, o niveles de maltrato policial, de violaciones, de tipo, de nada, de abuso del poder, que es algo que sucede mucho a nivel país y que también está bastante invisibilizado en la realidad. Y, y bueno, nada, básicamente eso, tipo, es una situación muy compleja en general con la policía. Por suerte, hace muchos años ya no están los delitos policiales de que básicamente te podían detener por usar ropas de distinto sexo. Por suerte, eso ya no está, pero siguen, con esas excusas siguen teniendo malos tratos con las personas trans. Si no necesitan un justificativo para No, no. maltratarte, sinceramente. Sí. Eh, ¿Cómo es la burocracia del cambio registral? El tema de la burocracia en el cambio registral es, bueno, en general el cambio es dentro de todo simple, porque, bueno, cuando sos menor de edad, tenés que ir con tus dos padres, progenitores, tutores, y con un abogado. Tienen que dar tipo las dos firmas y la de un abogado. Y ahí lo que haces es llenar un formulario para el cambio de la partida de nacimiento. Y después eso se manda básicamente a la capital de la provincia, en Buenos Aires sería La Plata. Ahí tipo hacen el cambio, lo devuelven y ahí con un papelito vas al registro civil y te haces el cambio con la tarjetita y todo eso. Es básicamente eso, cuando sos mayor de edad, llenas el formulario vos, se supone que no es tipo muy difícil de hacer y además también es gratuito, pero sucede mucho de que eh, ha pasado de casos de que archiven como eh, el formulario ese, lo archiven, lo mantengan en ese registro civil, no lo manden, o cuando se manda a La Plata, tipo, o a la capital, tipo, tardan un montón en volver, o distintas situaciones así, pero en términos generales se supone que no es algo difícil de hacer y que no toma mucho más de algunos meses. También preguntaban
¿A qué edad pueden hormonizarse? ¿Y qué requisitos piden? Acá en Argentina lo que se hace es, tipo, para las adolescencias, eh, es dar, tipo, no me acuerdo a partir de qué edad, es dar bloqueadores de las hormonas, en el caso de que, tipo, el adolescente lo quiera. También, bueno, hay situaciones de que el médico no quiere hacer eso, que se niega por una cuestión de que si se llega a arrepentir o demás, o de que tipo, los padres no están dispuestos, pero bueno, si se puede dar, se da tipo bloqueadores de las hormonas, que a partir de los 16 años ahí se puede empezar a tomar hormonas, testosterona o estrógenos, pero eso, básicamente tipo, en la niñez no se hace absolutamente nada, en la adolescencia lo que se puede hacer son los bloqueadores y después tipo en la adolescencia más tirando a adultez, se puede empezar con las hormonas. Antes hablabas un poco de que en respecto a todos los ámbitos de la salud, crean redes entre médicos y se van pasando de información a información entre los que, entre ustedes, digamos. Muchas veces falta mucha información de, de médicos que Sí, puedan llevar adelante todo eh, el tema de prevención, todo. sí, este tipo, lo que nosotros tenemos es tipo ponerle grupos de Facebook o de WhatsApp, en lo que nos brindamos información, que es básicamente como una cartilla de la obra social, porque ahí ponen tipo, bueno, en tal hospital este médico atiende bien y tipo es re bueno, o este médico tipo no se atiende con este médico porque tipo es un forro, por ejemplo. Y así, o dudas que tenemos con respecto al tratamiento o a operaciones y demás. También lo que hizo Evo.png, que es un artista visual, fue hacer una recolección de tipo un montón de médicos y tipo lugares como trans friendly, por así decir, que sepan atender a personas trans a nivel país. Y lo que hicimos fue recolectar esa información y juntarla con información que conseguimos algunos miembros del MJT y tenemos como un listado en un drive que es actualizable con info de tipo, no solo médicos, endocrinólogos, ginecólogos y cirujanos, sino también de tipo centros de salud como decentes, tipo con buen trato, o también tipo de otros médicos de otras áreas, incluso psicólogos y algunos psiquiatras. Así que nada, tipo eso fue un poco lo que hicimos, fue como recolectar un poco entre todos información que nos damos entre nosotros, tipo, y puede saberlo un poco más o menos. ¿Y cómo podemos acceder a esta información? ¿Se la pedimos a ustedes? ¿Hay una red? Lo que pueden hacer es pedirnos el listado por Instagram a la cuenta del Movimiento Juntos Trans y le pasamos el link. Y nada, es un drive que tiene tipo tres PDF, uno de médicos de distintas áreas, uno de endocrinólogos y uno de cirujanos, y tiene información de básicamente tipo de cada provincia, tipo Buenos Aires, Córdoba, y así. Sí, nosotras ahora estábamos hablando en el grupo y acá en la FE hay uno, que ahora no me acuerdo el nombre, pero después mucho más, nosotros somos de Matanza, Sí, entonces no, a veces la capital queda muy lejos y sí, nos falta un montón de recursos. Entonces, las primeras veces que hablamos con la Berkins, que es una consejería de acá, una consejería diversa, nos contaba de que también querían todo el tiempo crear redes entre médicos, esas cosas, pero acá falta un montón. Entonces, ahora que decís esto, estaría re bueno tomar esa información para quien lo necesite sí. y que llegue más a su zona y no se tenga que trasladar a Capital Federal porque Sí, sí, es todo sí. un tema, ¿no? Como, Creo que nos pasa mucho, tipo, a mí también me pasa que vivo a 2 horas de Capital Federal y para atenderme tengo que ir hasta allá y es un montón. Bueno, pasa eso, de que tal vez te des un consultorio tipo en Capital y tenés que levantarte súper temprano, viajar 2, 3 horas y para estar a primera hora en el hospital, que mucho también es tipo por orden de llegada y como todas estas cuestiones, o también tipo de tener que quedarte a dormir en la casa de algún amigo que viva más cerca, como eso, y tipo constantemente en sectores del conurbano se están como intentando crear consultorios diversos en hospitales o tipo algún consultorio o algo en general, tipo algún lugar diverso para el colectivo LGBT porque es como muy necesario y de que estar constantemente viajando 2 horas es
muy desgastante y muchos no pueden directamente, tipo, no hay forma de que puedan. Claro, De ahí zona decía, dale, dale. De zona oeste tenemos algunos datos, pero nada, siempre tipo está bueno como conseguir la info que podamos y nada, estaría bueno también que puedan tener esa información para pasársela entre ustedes, porque realmente tipo tener que viajar a Capital por todo es un desgaste increíble. Sí, sí, tal cual. Ahí decía la China, consultorio diverso que está en la fe. Y nos Genial. contaba ella que tiene un montón de problemas, digamos, de que faltan médicos, no se los asignan, digamos, también es todo un tema burocrático, pero está re bueno tener mucha más información y de que también se puede acceder a otros medios también para Sí, conocer sí, más. tipo, ver qué onda también, porque bueno, es como complicado y hay que encontrar las herramientas, porque nada, eso es como muy estresante. ¿Quedan cuántos minutos? 20. Genial. 15. 15 minutos. Eh, bueno, ahí decía que más que consultorios hay que crear una conciencia de salud. Bueno, pero hasta que pase eso tenemos que buscar Sí, sí. algo. Sí, en el proceso, tipo, lo ideal es que, bueno, que haya, empiece a haber, tipo, una capacitación real a todo el personal salud en general, pero en el proceso se terminan teniendo que crear como consultorios diversos o se terminan, tipo, agrupando distintos médicos que tienen que tienen un poco de conocimiento de las entidades trans, un trato digno, y se juntan entre ellos para hacer algo. Eh, Lastimosamente hay que recurrir a eso por ahora hasta que se pueda llegar a lo más burocrático, al tema de las capacitaciones al personal. Claro. Bueno, igual así en todos los espacios, ¿no? Hasta que Sí, se tiene que empezar a crear un montón de talleres y herramientas hasta que los docentes se formen con cómo debe aplicarse bien la ESI o crear otra ESI menos binaria, porque también claro, pasaba eso, de que la ESI que tenemos hoy en día está buenísima y está buenísima la aprobación y que se aplique y tal, pero es bastante binaria también, entonces es como, bueno, mientras tanto hay que hacer un montón de talleres y concientizar de otras formas hasta que estatalmente se haga o se creen proyectos nuevos. claro, sí. Eh, Te hago una más y cortamos y abrimos otro. Dale. Eh, Ahí está, que ahí estaban preguntando. Respecto a la vestimenta, ¿cómo influye en la transición? ¿Qué cosa? ¿La vestimenta? Sí, ¿cómo Eh, influye en la transición? Creo que, nada, básicamente, tipo, muchas veces el tema de la vestimenta es como un poco eh, la validación que nos pueden llegar a dar o a partir de lo que nos pueden llegar a validar en muchos espacios. Tipo, muchas veces nos pasa, por ejemplo, tipo, no sé, varones trans de que terminan como medio de una perfo de masculinidad porque es la única forma de que muchas personas lo terminen respetando, o porque se termina teniendo una conciencia a nivel comunidad de que si no vamos por las cuestiones como estereotípicamente hombres o mujeres, no se nos va a validar como tales, porque pasa mucho esto de que si sos tipo, por ejemplo, un varón trans que sigue estereotipos de género, roles de género, le gustan las cosas de varones y bla, 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 eh, está mal porque, ¿cómo se llama esto? Tipo, bueno, reproduce roles y estereotipos de género, pero si no lo hace, empieza la pregunta de, ¿pero por qué te hiciste varón entonces? Tipo, si te gustan las cosas de mujeres, ¿por qué no te quedaste siendo mujer? Y esa presión es como muy fuerte y nos termina llevando a muchos y a muchas y a muchas a tipo como un poco esa performatividad de binarizarse de alguna forma en conforme a los estereotipos y los roles como para poder zapar un poco más. Y el tema de la vestimenta a veces ayuda en ese sentido. Ahí preguntaba Albert, ¿pueden ser no binarias y romper con la hegemonía de la vestimenta? Sí, se puede, tipo, siendo binario y no binario, romper tipo con esa hegemonía de la vestimenta y con los roles, pero es una cuestión completamente individual y nada, tipo, hay muchas personas que no están como mentalmente preparadas para eso, o incluso personas trans que después de un tiempo o de tipo
Sí, después de un tiempo de vivir con su identidad pueden empezar a amigarse un poco más con esas cosas que le gustaban anteriormente, que no son como roles estereotípicamente de su género. Como que muchas veces sucede eso también. Claro, creo que, por lo que voy entendiendo, creo que es más el peso de la sociedad de seguir pareciéndote a, como la sociedad en sí es bastante binaria, entonces tienes que tener como la fuerza y la psicológicamente y la fuerza de voluntad para poder romper con eso y no chocar todo el tiempo. Sí, porque los estereotipos y los roles de género afectan a tipo todo el total de la sociedad, pero con las personas trans es más fuerte todavía porque se supone que nosotros cambiamos de género y por lo tanto, tipo, si yo me hice varón es porque me gustan las cosas de varones, está como mucho eso de la ignorancia y, y nada, la creencia también de que eh, los varones trans o las mujeres trans se hacen varones o mujeres porque les gustan las cosas estereotípicamente de los varones y las mujeres. Como una cuestión de que la identidad es atravesada por estos mandatos y no simplemente porque es algo propio e individual, parte de la identidad. Claro, excede mucho más a Claro, todo, digamos. No es solamente cómo me he visto, sino es todo mucho esto más. sí va por afuera de todas estas cosas, va mucho más Dale. allá. Bueno, cortamos, así arrancamos desde cero y ya continuamos con las otras preguntas. ¿Te parece? Dale, Dale, buenísimo, gracias. listo. Ahí va. Bueno, ahora vamos a cortar y vamos a seguir en otro video. Para el que se enganchó un poco último, estamos hablando con Félix, chico trans, masculinidad trans, del movimiento de juventudes trans. Cualquier pregunta que le quieran hacer o lo que sea, pónganla en los comentarios del siguiente video y así la vamos haciendo y vamos sacándonos nuestras dudas y todo. Ah, paso el chivo antes de que termine este video y lo vuelvo a pasar en el siguiente video. No me maten, me olvido de los chivos. A ver si se ve. Ah, Furia Glitter, la, la hermosura de la persona que nos hace todos los brillos y nos deja divinas para el carnaval. Cositas Bellas Renata, que nada, trae de todo y es una hermosa, es una locura. Y May Makeup 6, la genia de la vida que nos pinta y nos hace altos maquillajes. Travesía Teatro, el lugar donde nos acogió muchas veces para hacer locuras y talleres hermosos. Eh, Meraki Crochet, ya lo dice el nombre, digamos, hace cosas con crochet y muñecos y cosas muy lindas. Y también Fulanas Sport, nuestra compa que está vendiendo ropa. Así que nada, ayudemos y colaboremos con cosas independientes. Paso redes, perdón. En Facebook, Furia Carnaval. En YouTube tenemos todos los restos de los videos que estuvimos haciendo y este también.